Muy buena tarde. Su servidor, doctor Cuauhtémoc Granados Díaz, docente específicamente de la asignatura de Derecho Procesal Penal, cuarto semestre. El día de hoy hablaremos acerca de la detención legal de una persona que va a ser sometida a un proceso penal. La primera de ellas es por medio de flagrancia o sus supuestos. ¿En qué consiste? Se denomina flagrancia cuando una persona es detenida en el momento mismo de la consumación de la comisión de hechos delictivos. También el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que se equiparan a la flagrancia cuando inmediatamente después de cometido un hecho delictivo existe persecución material sin interrupción hasta lograr la captura del inculpado. Otro supuesto es cuando inmediatamente después de la comisión del hecho delictivo se encuentran en su poder del inculpado huellas, instrumentos, productos o vestigios del delito y es señalado por la víctima, un testigo o coautor del inculpado. Cualquier detención llevada a cabo con estos supuestos de flagrancia es legal y el Ministerio Público puede turnar al inculpado ante un juez y el juez verificará si se dan estos supuestos, calificará de legal o constitucional la detención y puede dar inicio al proceso penal. Se van a realizar actos de investigación y cuando el Ministerio Público, de acuerdo al artículo 16 de la Constitución, establece que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, va a poder solicitar alguno de los medios de conducción del imputado a proceso. ¿Qué requisitos se establecen? Primero, que exista una denuncia o querella de un hecho que la ley señala como delito, que de los antecedentes de la investigación obren datos de que se ha cometido ese hecho y que efectivamente conlleve a que sí haya datos de que se ha cometido ese hecho por parte del sujeto que es señalado como responsable, que no haya prescrito la acción, porque los hechos delictivos también prescriben a lo largo del tiempo. Cuando el delito es un delito leve, el Ministerio Público le solicitará al juez de control expida un citatorio para quien ha cometido un delito leve que no amerite pena privativa de la libertad. Si el inculpado hace caso omiso al citatorio o no comparece por causa justificada, le solicitará el Ministerio Público al juez un citatorio para que el inculpado acuda a la sala de oralidad y ahí le sea formulada la imputación y se lleven todas las actividades que se desarrollan en la audiencia inicial. El medio de conducción clásico por excelencia de conducir a un inculpado a proceso es la orden de aprehensión. La orden de aprehensión tiene más requisitos. Como ya lo dije, que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, que obren datos que el inculpado lo cometió, participó en su comisión, que no haya prescrito la persecución punitiva y que el hecho sí amerite pena privativa de la libertad. Cuando una orden de aprehensión se ejecuta, el inculpado es canalizado al Centro de Reinserción Social, al área preventiva, puesto a disposición del juez para que lleve a cabo la audiencia inicial de la cual ya hemos hablado. Continuaremos dialogando y explicándole a los alumnos los temas más importantes del procedimiento penal mexicano y quedamos a las órdenes para cualquier duda. Es un placer estar con ustedes. Muy buena tarde.